Bueno, eso fue el repaso de lo que serían las TSHs altas, ¿sí? TSH altas con T4 libre baja, alta y normal. Ahora pasamos a lo que son las TSH bajas. Ahora al revés. Me toca una TSH baja y yo me tengo que plantear, ¿cómo está la T4 libre? ¿Está la T4 libre normal? ¿Está la T4 libre baja o alta? En la primera tenemos una TSH baja con una T4 libre baja. Las dos cosas bajas. TSH baja, T4 libre baja. ¿Qué tenemos que pensar a nivel central? Un hipotiroidismo central o una enfermedad severa, como les contaba recién, la enfermedad severa que inhibe la liberación de TSH, por lo tanto se nos cae TSH y se nos cae T4 libre. Y en el caso del hipotiroidismo central tenemos que pensar que el daño o la causa está a nivel de hipofisario, que sería un hipotiroidismo secundario, o hipotalámico, que eso sería un hipotiroidismo terciario. Habitualmente, igual que como hablábamos recién de lo anterior, es muy raro que haya un déficit exclusivo de TSH en estos casos. Habitualmente tenemos que descartar que haya falla en alguna otra de las hormonas hipofisarias, tanto lo que es la somatostatina, la gonadotrofina, la CTH y demás. Es muy raro que haya solamente déficit de TSH. Y tenemos que pensar en lesiones invasivas o compresivas, adenomas hipofisarios, tumores celares, metástasis, causas iatrogénicas como la cirugía, radioterapia o fármacos, traumatismo de cráneos, accidentes cerebrovasculares con hemorragias, y también el uso de algunas medicaciones. Pero bueno, ya estamos pensando en patología a nivel eh, de hipófisis, a nivel de hipotálamo, obviamente que necesitamos una resonancia para poder estudiarlo. Con respecto ahora, si tenemos una TSH baja con una T4 libre alta, T4 libre alta, una TSH inhibida, una T4 libre alta. ¿Qué tenemos que pensar? Hipertiroidismo. Lo principal es el hipertiroidismo, el Graves, tenemos que descartar también lo que son los adenomas tóxicos, la sobremedicación y los casos de tiroiditis. El hipertiroidismo tiene una prevalencia entre el 1 y el 2% de las mujeres, el 0,1-0,2% de los hombres, como en la mayoría de las patologías endócrinas, la mujer siempre un pasito adelante. Eh, ¿Qué tenemos que sospechar? Como decía, la enfermedad de Graves y lo que es el bocio multinodular tóxico. En la enfermedad de Graves tenemos que solicitar la determinación del TRAPS, que son esos anticuerpos antirreceptor de TSH. Y como le decía antes, en este caso nos va a ser de utilidad porque estamos ante un paciente con clínica de hipertiroidismo y con un TRAPS positivo nosotros podemos hablar de una enfermedad de Graves. Con respecto a lo que es el adenoma tóxico, estos son solamente el 5% de los casos. Eh, Habitualmente el adenoma puede ser único, puede palparse, habitualmente lo podemos encontrar ecográficamente como un nódulo solitario, eso se llama nódulo solitario hiperfuncionante o nódulo tóxico. A veces pueden haber varios nódulos, ¿sí? Por eso se habla de bocio multinodular tóxico. Dentro de las explicaciones por qué se forma esto, hay una mutación a nivel del receptor de TSH en la tercera asa transmembrana, y esto genera que el receptor esté siempre en un estado activo. En vez de estar apagado, es como que está siempre encendido. Y eso genera la proliferación y la estimulación de esas células. Eh, Como decíamos en la ecografía, habitualmente se ve ese nódulo, si es solo hipoecoico y aislado. La gammagrafía tiroidea muestra esa acumulación, ese nódulo caliente que se llamaba, ese nódulo que capta el yodo. Y bueno, y el tratamiento habitualmente suele ser, bueno, con medicamentos como lo que usamos en Argentina, que es el metimazol, el yodo radioactivo o la cirugía. En el caso del hipertiroidismo, en este caso la cirugía, porque hay que sacar el nódulo, ¿verdad? Con respecto a lo que son las tiroiditis transitorias, habitualmente son por la Hashimoto, que es la más frecuente, es un periodo en donde puede haber una destrucción de la glándula tiroides y liberación de la hormona que ya estaba fabricada, ¿sí? No es por hiperfunción en este caso que el paciente presenta un estadio de tirotoxicosis, sino por hormona que ya estaba prefabricada, que al romperse los tirocitos se libera hacia la sangre y eso por eso es que es transitorio, porque es por un periodo donde la hormona se liberó, apareció en el laboratorio, el paciente tiene clínica, pero luego suele volver y bajar. Por eso hay que reevaluarlo, porque esa fase de tirotoxicosis pues, va a cambiar. La tirotoxicosis provocada o facticia en general es debido a medicación. Son pacientes que pueden estar conviviendo con una enfermedad psiquiátrica, habitualmente se asocia con personal de la salud que tiene acceso a la medicación o familiares de pacientes. O también se ve en esos productos naturales
como puse ahí entre comillas, para adelgazar, que en teoría dicen que no tienen hormona tiroidea, pero después terminan teniéndola, o en los laboratorios vemos que se alteran los valores hormonales. Y bueno, y por último, ¿qué hacemos cuando tenemos una TSH baja con una T4 libre normal? Acá es muy parecido a lo que hablábamos de lo que sería el hipotiroidismo subclínico. Acá tendríamos el hipertiroidismo subclínico, una TSH baja con una T4 libre normal. Entra también lo que es el síndrome del eutiroideo enfermo y la interferencia por algunos medicamentos. Con respecto a lo que es el hipertiroidismo subclínico, como habíamos dicho, nosotros tenemos muy buenos métodos para detectar lo que es, dosar lo que es la TSH. Entonces se detectan esas variaciones y podemos ver cómo los valores van a valores menores a 0,4 miliunidades por litro. Y con T4 libres normales, entonces ahí hacemos el término de subclínico. En muchos lados es discutido porque, a diferencia del hipotiroidismo subclínico, el hipertiroidismo subclínico suele presentar síntomas y se asocia con insuficiencia cardíaca o riesgo de arritmia. Entonces, en este caso, es un paciente que hay que estudiar, hay que definirlo y probablemente conviene más medicarlo que esperarlo. ¿Sí? El hipertiroidismo subclínico. Bueno, ese fue un pantallazo muy rápido como para poder interpretar a grosso modo cuando estamos enfrente de una TSH, una T4 libre, cuando pedimos un anticuerpo, cuando pedimos un marcador y demás. Y ahora hablarles un poquito sobre el nódulo y la importancia de relacionarlo con lo que hablábamos, con lo que era el bocio. Los nódulos tiroideos se designa toda lesión aislada dentro de la tiroides debido a una proliferación local anómala de células tiroideas. En general uno puede hablar de un nódulo solitario o puede hablar de un nódulo dominante en un contexto de un bocio multinodular. ¿Sí? Muchas veces tenemos bocios multinodulares y el ecografista nos describe, hay un nódulo dominante que es distinto al resto y hablan de esa lesión. ¿Sí? Eso también se le llama nódulo tiroideo a pesar que está en un contexto de un bocio multinodular. Eh, la mayoría de las veces son lesiones benignas. Lo que nosotros tenemos que evaluar y descartar son las patologías malignas. ¿Sí? Tenemos que poder diferenciar cuáles son los signos de sospecha. Para caracterizar los nódulos tiroideos, como esta tablita muestra, los nódulos que son palpables son entre el 4 y el 7% de los casos. La mayoría son detectados por una ecografía que fue indicada muchas veces como en forma incidental, o sea, una ecografía hecha de cuello, una ecografía por un examen, un ecodoppler de carótidas y demás. Hay muchísimos estudios hechos en autopsias, casi entre un 50 y 60% de autopsia realizada, los sujetos tenían o presentaban nódulos tiroideos, o sea, son lesiones que habitualmente están presentes. ¿Sí? La relación, como decíamos, es más frecuente en mujeres que varones y 95% de los nódulos son benignos y solamente un 5% son malignos. La presentación eh, puede palparse, puede ser un hallazgo que el paciente venga y diga, me palpé algo en el cuello, me veo algo en el espejo, noté una sombra, noté un bultito. Eh, los nódulos tiroideos pueden o no asociarse con anormalidades en la secreción de las hormonas tiroideas. No siempre entonces están asociados con una disfunción tiroidea. Pueden ser totalmente asintomáticos. Lo que decíamos de que en la ecografía pueden ser detectados en forma incidental, tanto en una ecografía como en una tomografía como en una resonancia, por otro estudio. ¿Sí? Si los nódulos son muy grandes, pueden dar síntomas de compresión o desplazamiento de lo que es la tráquea, el esófago. ¿Sí? Pueden dar la sensación de ahogo, la sensación de dificultad para deglutir. ¿Sí? A veces pueden comprimir lo que es el nervio laringio recurrente. Eso habitualmente da una ronquera o un cambio en la voz y habitualmente es una señal de mal pronóstico. Puede haber un sangrado dentro del nódulo, habitualmente son nódulos quísticos, y ese nódulo crecer mucho. Son esos pacientes que de la noche a la mañana concurren al consultorio porque les apareció una lesión grande, generalmente es un sangrado dentro del nódulo. Siempre que vamos a evaluar un nódulo tiroideo, uno debe hacer una completa anamnesis, lo que estuvimos viendo ante antecedentes familiares, cuándo comenzó, cuándo se lo notó y demás. Bueno, y una exploración física, palpando el cuello, revisando los ganglios, ¿sí? Y basarnos en lo que es la ecografía. La ecografía es un método para nosotros mucho más útil que la tomografía y la resonancia. Y siempre tomar esos datos para la indicación de una posible punción con aguja fina y hacer la valoración individualizada del riesgo de cáncer para cada paciente.
A todos los pacientes, si no se conocen que tenga patología tiroidea, cuando nosotros tenemos un paciente que viene con un nódulo tiroideo, que lo sospechamos, porque obviamente palpamos el nódulo, o ya viene con un estudio que dice que tiene un nódulo, tenemos que pedir la TSH. Y si obviamente la TSH viene con valores bajos, con valores que sean indetectables, tenemos que pensar que ese nódulo puede ser un nódulo tóxico, como habíamos dicho recién, probablemente la T4 libre va a estar elevada, y podemos pedir una gammagrafía para ver la presencia de ese nódulo caliente. También tenemos que pedir lo que son los anticuerpos. Si esa TSH nos viene elevada, tenemos que pedir lo que es el TPO para descartar que no sea una tiroides Hashimoto, que como dijimos también se asocia con bocios, y esos bocios por ahí pueden ser bocios nodulares. O muchas veces lo que tienen los Hashimoto son esas ecografías que tienen imágenes pseudonodulares, ¿sí? Así que hay que tenerlo en cuenta. Es muy importante entonces con la TSH y la caracterización de esa TSH y el dosaje de lo que son los anticuerpos, poder diferenciar si estamos ante un adenoma tóxico o, por ejemplo, una tiroides Hashimoto. La medición de tiroglobulina, como dijimos antes, no es útil, no se debería solicitar. Como habíamos comentado, en un tiempo se usó, en algunas guías figura, pero ya no se usa más. La ecografía es la principal herramienta, la tomografía y la resonancia, como dijimos, más que todo la utilidad que tiene es para ver las estructuras alrededor de la glándula, ya preparando al paciente para una cirugía, ¿sí? Pero con la ecografía siempre hecha con un aparato de última generación y con profesionales que estén bien entrenados, ¿sí? Dentro de los ecografistas hay ecografistas que se dedican a lo que son la clasificación de nódulos tiroideos, patología tiroidea. Esos son los que nosotros tenemos que trabajar en equipo. Cuando nosotros clasificamos nódulos tiroideos, podemos clasificarlo como de alta sospecha, sospecha intermedia, baja o muy baja. Y en función de esa clasificación, vamos viendo cuáles son los pasos siguientes, ¿sí? Acá yo les pongo un gráfico que me parece resume muy bien todo lo que estuvimos charlando. Primero que todo, la anamnesis, ver el tema de cuándo apareció esa lesión, si es una aparición temprana, si fue algo súbito, si fue un crecimiento rápido, si aparece algún tipo de trastorno al habla, trastorno de la deglución, si hay antecedentes familiares. El examen físico, hay que palpar el cuello, hay que ver si ese nódulo es un nódulo que sea firme, que esté fijo, que esté adherido, si hay ganglios, ¿sí? Y después lo que tiene que ver con la valoración ecográfica, que es principalmente por lo que puse esta filmina. Nosotros básicamente hay ciertas características que se repiten, pero hablamos de nódulos benignos, principalmente lo que son nódulos quísticos, ¿sí? Lo que son quistes. Los nódulos de sospecha muy baja habitualmente son nódulos espongiformes, habitualmente parcialmente quísticos, y lo más importante, tiene bordes regulares, no tiene microcalcificaciones, no hay extensión extratiroidea. Cuando hablamos de nódulos de bajo nivel de sospecha, acá ya son nódulos isoecoicos o hiperecoicos. Iso o hiperecoicos. También los bordes regulares, no microcalcificaciones, no extensión extratiroidea. Puede haber acá alguna calcificación periférica de la lesión, que lo vamos a ver también ahora. Y ya pasamos a lo que es la sospecha intermedia. Cuando aparece la sospecha intermedia, acá aparecen los nódulos que son sólidos e hipoecoicos, ¿sí? No tienen todavía bordes irregulares, pueden haber, ¿cómo se llama? Pueden presentarse en microcalcificaciones, ¿sí? Pero principalmente son bien hipoecoicos. Ahora vamos a ver unas fotitos para que se vea eso. Y cuando ya tenemos un nódulo de alta sospecha, ya ahí tenemos el nódulo sólido, hipoecoico, con algunas de las características que decíamos, bordes irregulares, microcalcificaciones o extensión extratiroidea. Eso siempre es muy importante leer y que la ecografía esté bien descripta todas estas características, ¿sí? Porque cuando nos ponen nódulo, pero no nos ponen ningún dato, no nos sirve. Eso según lo que es la ATA, que es la Asociación Americana, lo que es la ETA, que es la europea, y la Asociación de Endocrinólogos Americanos. Ellos clasifican a los nódulos según estos riesgos y van evaluando la necesidad de hacer la punción. Entonces dicen, bueno, si un nódulo tiene características de alto riesgo, se debe punzar nódulos mayor de 1 centímetro. Si tiene riesgo bajo, 1,5. Y si tiene muy bajo, un riesgo muy bajo, se puede evaluar la necesidad de la punción o con lesiones mayores a 2 centímetros. Capaz que han escuchado hablar de lo que es el TIRAT. El TIRAT es una forma de organizar, ¿sí?
Entonces, como dice, el patrón ecográfico puede ser muy diverso, lo que dificulta la clasificación con respecto a su malignidad. En el año 2009, Horvath propuso un sistema de evaluación de los nódulos tiroideos denominado TIRAT, a semejanza de lo que se utiliza, ya está utilizándose, que es el BIRAT, que es el de mama. En 2011 se hacen unas modificaciones y de hecho todavía se están haciendo modificaciones. Básicamente ellos lo que clasifican son 5 componentes. La composición del nódulo, si es un nódulo quístico, si es espongiforme, si es sólido, si tiene principalmente esas características, si es mixto o si es sólido puro. Después la ecogenicidad, si es anecoico, si es hiperecoico, si es hipocoico, si es muy hipocoico. La forma, si a nivel a la visión transversal, si es más ancho que alto o si es más alto que ancho. Eso es una señal de sospecha, más alto que ancho. Los márgenes de las lesiones, como decíamos antes, si son márgenes suaves, márgenes bien definidos, mal definidos, si hay extensiones extratiroideas. Y después lo otro viene con los focos ecogénicos. Si son macroclasificaciones, si son microclasificaciones, todo eso le va dando puntaje y aparece la clasificación de TIRAT en 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Obviamente que, como decía acá, el TIRAT 1 son lesiones benignas, 2 son no sospechosos, el 3 ya es levemente sospechoso, 4 y 5 son los sospechosos, moderada y altamente sospechosos. Acá les traje algunas fotitos para no aburrirlos más, porque es un tema, acá podemos estar 2 horas hablando de nódulos tiroideos, y vuelvo a decir, ahí constantemente se están reevaluando y reclasificando y aparecen subdivisiones, pero básicamente fotito de lo que sería un TIRAT 1, una glándula normal, ¿sí? Una glándula totalmente pareja, homogénea, donde no se ven lesiones. Acá vemos lo que es la clasificación TIRAT 2, que son principalmente quistes o nódulos sólidos con un quiste central, o que pueden haber una pequeña calcificación periférica, pero un nódulo con los bordes bien delimitados, sin ningún tipo de irregularidades, y no tiene flujo sanguíneo central. Cuando hablamos ya de los nódulos 3, que son, ya empieza a haber un nivel de sospecha, bajo, pero un nivel de sospecha, son nódulos principalmente hiperecogénicos, ¿sí? Fíjense cómo está bien blanquito, y la circulación suele ser periférica, pueden haber quistecitos y demás. Ya cuando entramos a lo que son los TIRAT 4, estos son los más importantes. Principalmente nódulos marcadamente hipoecoicos, son bien oscuritos, ¿sí? Son bien oscuritas. Aparecen microcalcificaciones, los bordes son irregulares, están mal definidos los bordes. Aparece el flujo de sangre intranodular, ¿sí? Esas líneas que se ven rojas y azules, que van hacia el centro como rayo de bicicleta, esas son unas señales también de alerta. Y lo que le decía, la imagen de más alto que ancho, fíjense la última imagen, la de abajo, con los bordes bien irregulares, ¿sí? Y más alto que ancho. Eso hablan todos señales de nódulos que debemos prestar atención. Y en este, por ejemplo, que es un TIRAT 5, ya además de las microcalcificaciones, de ser bien hipoecoico, de los bordes mal definidos, ya se ve una invasión de tejido perinodular. Ya vemos ahí cómo la flecha marca que ese nódulo, los bordes ya están invadiendo el tejido perinodular. Bueno, en resumen, tenemos el TIRAT. ¿Qué hacemos con el TIRAT? Me lo informan en TIRAT. Bueno, si tengo un TIRAT 1 o un TIRAT 2, la posibilidad de malignidad es muy baja, entonces no necesita realizar una punción, si por ahí tenemos una lesión quística, control, pero me estoy tranquilo. Si tengo un TIRAT 3, estoy en presencia de un nódulo, principalmente benigno, el porcentaje de malignidad es 5%, esos pacientes no requieren punción, salvo que la lesión crezca, o sean lesiones de más de 2 centímetros, pero siempre es muy importante el seguimiento y charlar con el paciente también. El TIRAT 4, que se puede dividir, como decían, A, B, inclusive hay una clasificación ahora con C, pero básicamente el 4 y el 5, esos son los que nosotros tenemos que estar alerta y que deben principalmente ser evaluados por punción, porque acá sí estamos hablando de un porcentaje de malignidad, ¿sí? En algunas guías hablan, bueno, que los 4A se pueden hacer seguimiento, está bien, pero siempre que uno pueda hacer el seguimiento, que el paciente no se pierda. Y ahí volvemos a hablar de depende de dónde uno trabaje también. Si uno trabaja en consultorio privado, que uno sabe que el paciente puede volver, que uno puede acceder a repetir ecografías, o si por ahí uno trabaja en el medio público, que a veces uno ve un paciente y el paciente se pierde, o, no, o a veces uno no puede garantizar que el paciente entienda las indicaciones, por ahí es preferible por ahí mandar a hacer la punción en esos casos, ¿sí? Por eso digo que siempre tiene que ser individualizado.
2 filminas más y terminamos. La punción con aguja fina tiene una alta sensibilidad, una alta especificidad, 90%. Siempre se tiene que tratar de tomar entre 2 y 4 muestras del nódulo que uno manda a punzar. Eh, un dato, si uno, por ejemplo, tiene una glándula tiroides con eso que decíamos, múltiples nódulos, pero que tenés 2 nódulos que son sospechosos, 2 nódulos que, bueno, se tienen que punzar los dos. ¿Sí? Hay que intentar estudiar los que son sospechosos, no puede estudiar uno y el otro no lo estudio. Eso habitualmente nos pasa cuando tenemos que pedir las autorizaciones, que de hecho nos pasa, dice, bueno, elija cuál punzar. ¿Cómo elegir? Tenés que tratar de punzar todos y tomar entre 2 y 4 aspiraciones por nódulo, que al menos haya entre 4 grupos de 10 a 15 células para poder observar y que la muestra sea significativa. Y después viene lo que es la clasificación Bethesda. Eso es cómo nos informa a nosotros el patólogo lo que vio. ¿Sí? Muy resumido, tenemos 6 clasificaciones de Bethesda. Lo más importante, creo yo, y que presenta confusión, cuando nos viene la categoría 1, la categoría es no diagnóstico, muestra insuficiente. Porque muchas veces me ha pasado recibir pacientes que con un categoría 1 es como que le dijeron es normal. No, la categoría 1 es que la muestra no fue suficiente. O sea, no sirvió. Hay que repetir la punción. ¿Sí? Es como que no lo hiciste. Si tenía indicación de punzar, bueno, se punzó, no fue suficiente, sigue teniendo indicación de punción. Cuando ya tenemos el Bethesda 2, ya hablamos de una lesión benigna. Nos quedamos tranquilos. Obviamente que tenemos que hacer el seguimiento y ver que esa lesión con el tiempo puede necesitar la repunción. Lo que es la categoría 3, ya empieza a aparecer una tipía de significado indeterminado. Esos son donde uno tiene que evaluar, hay veces que hay que repunzar. Ya a partir del 4, 5 y 6 ya hablamos de sospecha de malignidad. Esos son los pacientes que uno tiene que charlar en equipo con el servicio de cirugía y son los pacientes que son candidatos de realizar una tiroidectomía. Bueno, eso igual es un tema, el tratamiento, el abordaje de lo que es el cáncer de tiroides. Hoy se está haciendo mucho más conservador. Antiguamente era tiroidectomía. Hoy inclusive se habla de que si la lesión es muy chiquita, se puede realizar este, lobectomías o nodulectomías, siempre y cuando el paciente tenga seguimiento. Es discutido. Pero bueno, para saber que hay una política un poco más conservadora. Antiguamente era tiroidectomía para todos. Igual que dosis posterior. En el cáncer de tiroides antes era todos se operaban, todos recibían dosis de yodo. Hoy se seleccionan los pacientes según una tabla que uno suma puntos y hay pacientes que después de la cirugía ya no necesitan ni siquiera la dosis de yodo. Bueno, fue, fue bastante largo, pero creo que pudimos abarcar todos los temas en el tiempo que tuvimos. Espero que haya sido claro.